Si ustedes me acompañan, por favor, vamos a dar inicio al libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Vamos a leer ese primer versículo en primera instancia solamente. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Y vamos a leer ese versículo, luego vamos a orar y bueno, después nos introducimos en la palabra del Señor. Y Isaías 9, capítulo 6, está hablando de una profecía a tiempo, a largo tiempo, acerca del reinado y el nacimiento del Mesías, de Jesús. Y el versículo 6 nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Señor, queremos dar gracias por tu palabra, la acabamos de leer, Señor, ahora vamos a exponerla, y te pedimos, Señor, la guía de tu Espíritu Santo para poder escuchar y para poder hablar de ella. Señor, tu palabra por sí sola, Señor, penetra el corazón, produce transformación en nuestras vidas y nosotros te pedimos que en esta mañana, una vez más, Señor, en humildad, que tu palabra una vez más, Señor, nos recuerde, nos haga realizar memoria del nacimiento de Jesucristo a favor del mundo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este versículo que acabamos de leer, ustedes si tienen su Biblia abierta, está muy relacionado con Isaías 7, versículo 14, que nos dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Hoy estamos teniendo un culto con esta temática de la Navidad, del nacimiento de Cristo, y es una celebración que se festeja universalmente, en todo lugar, en todo el mundo, se festeja, se recuerda este evento. Ahora, tal vez no todos lo hagan con la intención correcta, ¿verdad? No todos lo celebren o lo festejen con la motivación correcta, con la motivación que el creyente debería hacerlo, con su implicación, con lo que eso significa para nosotros. Pero nosotros como creyentes debemos hacerlo con el corazón correcto, celebrando el nacimiento de nuestro Salvador Jesús. Aunque la Biblia no nos habla de una fecha específica, porque siempre tenemos el dilema, pero fue en esta época, en la otra, no tiene que ver tanto con la fecha. No tiene que ver tanto con la fecha. Inclusive, ¿y por qué les digo esto? Porque si nosotros leemos la palabra de Dios, la palabra de Dios ni siquiera nos da un acercamiento a alguna fecha en particular, como que para Dios no fue tan importante la fecha. Yo estudiaba y leía que varios teólogos, historiadores, y esos que estudian muchísimo la Biblia, no encontraban una fecha en común, pero sí leí un comentario que a modo informativo, no quiero decir que sea de esta manera, que decía que los primeros discípulos, que eran los discípulos de los apóstoles que habían estado con Jesús, es decir, cronológicamente los más cercanos a Jesús, decían que era muy probable que sea fin de año, pero no precisamente una fecha en particular. Lo que a nosotros nos tiene que motivar a festejar es lo que en realidad el evento, lo que sucedió, lo que hizo Dios por la humanidad, lo que hizo Dios por el mundo, lo que hizo Dios por nosotros, eso es lo que tiene que magnificar el interés nuestro de poder celebrarlo, hacer un recordatorio, festejarlo, en todo lo que respecta a estos días que muchas veces andamos a 1150 porque se nos termina el día, hay que salir a comprar, hay que hacer cosas. Bueno, lo que a nosotros nos tiene que interesar es el evento. No vamos a hablar de los nombres, porque este versículo nos da diferentes nombres de este Mesías, de este Salvador, porque ustedes saben que hace 19 días venimos hablando acerca de los nombres del Señor, así que no vamos a hablar de eso. Usted sabe que la iglesia está compartiendo día tras día, inclusive el de hoy ya está publicado.
sino que vamos a hablar de la promesa divina de un niño, como nos dice el versículo. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Este niño Jesús ha nacido, y proféticamente, si leemos ahí, nos detuviéramos en el tiempo, nacerá para nuestro beneficio. La Nueva Traducción Viviente nos dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. Y quisiera quedarme en esas palabras para poder compartirles a ustedes esta mañana. Porque estas palabras nos da la idea que el mundo entero necesita un Salvador. Y ese mismo Salvador nos los es provisto o dado por Dios. ¿Se dan cuenta de la importancia de las palabras? Fíjense otra vez, pues nos ha nacido a nosotros, nos es dado un hijo, nos es dado un niño. Y esas palabras tienen que resonar en nuestro corazón, porque ese niño ha nacido para provisión de cada uno de nosotros. Para aquellos que andan en oscuridad, lejos de la luz, enredados por sus pecados, condenados a pasar una eternidad sin Dios, se les ha provisto por Dios mismo un niño, un Salvador. Se nos ha dado un Salvador porque el hombre por sí solo no puede salvarse. El hombre por sí solo no puede rendirle cuentas a Dios. Por eso la provisión de Dios al decirnos proféticamente que se nos ha dado, nos da a nosotros la capacidad de entender de que Dios ha provisto la solución al pecado. El Salvador, el Mesías, el Cristo. El hombre por sí solo no puede salvarse. El hombre no puede rendirle cuentas a Dios. Y la llegada de este Salvador ha traído grandes cambios a través de la historia, pero también grandes cambios para nuestras vidas, para nuestro beneficio. Y en esto, permítanme leerles rápidamente, para no, tal vez, hacerlo extenso, 10 beneficios de los cuales el nacimiento de Cristo, lo que Dios nos ha dado, ha llegado para nuestras vidas. Nos fue dado para mostrarnos el camino a la vida eterna. Este Mesías nos fue dado para librarnos de toda condenación. Este Mesías nos fue dado para librarnos de la esclavitud del pecado. Este Mesías nos fue dado para darnos una nueva vida en Él y por Él. Este Mesías nos fue dado para declararnos justos y sin mancha ante Dios. Nos fue dado para mostrarnos el ministerio de la reconciliación entre Dios y el hombre, para enseñarnos el camino de la humildad y de la mansedumbre. Nos fue dado para enseñarnos el camino de la obediencia. Nos fue dado para enseñarnos el camino de la santidad. Nos fue dado para enseñarnos el camino de la sumisión a Dios. Y nos fue dado para mostrarnos cuál es la voluntad del Padre. Todo lo que acabo de leer son argumentos bíblicos que están en la palabra de Dios. Hermanos, el Salvador que nos ha sido dado es un Salvador completo, que ha hecho su obra una vez y para siempre, con el único propósito de que el hombre pueda acercarse a Dios por medio de Él. Este Salvador que nos ha sido dado habitó entre nosotros. Él nació para morir por nosotros. Él murió por nosotros y Él resucitó por nosotros. Y no solamente eso, sino que hoy Él está a la diestra de Dios intercediendo y orando por nosotros. Ese es el Salvador que nos ha sido dado. Gloria a Dios en las alturas, decían esos ángeles cuando estaban exclamando y declarando que estaba por nacer el Mesías. Ese Salvador ha venido a alumbrar nuestro corazón, a alumbrar nuestros ojos, a destapar nuestros oídos para que podamos escuchar el Evangelio que según Él nos declara es para salvación y vida eterna juntamente con Él por la eternidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas. Bendito sea tu nombre. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres.
Ese Salvador ha venido a traernos paz para que podamos reconciliarnos con Dios. Su nacimiento fue obra exclusiva del Espíritu Santo. Por eso Él es llamado el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Quisiera que me acompañen rápidamente a Lucas, que nos habla acerca de este versículo tan lindo. Lucas 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El nacimiento fue solamente obra del Espíritu Santo, obra de Dios. Por eso podemos decir que Jesucristo, el Mesías, Emmanuel, es el Hijo de Dios. Y Emmanuel es Dios con nosotros. Él está en medio nuestro. Él vino a acercarnos el reino de Dios. Por eso Juan predicaba, antes de que saliera Jesucristo en su ministerio: el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, como todo rey, lo que quiere hacer Cristo con nosotros es querer gobernar nuestras vidas. Permítanme comentarles algo más. Su salvación es completa cuando accedemos a su gobierno soberano sobre nosotros. Todo aquel que desea ser salvo también debe ser gobernado por Él. Pensar que solo le sigo por su salvación es un pensamiento fuera de la voluntad de su nacimiento, fuera de la voluntad de Dios. Ahí en su Biblia usted tiene Lucas 2:11. Nos dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Él quiere ser Señor también de nuestras vidas. No existe una predicación que simplemente da una salvación. Porque es muy probable que cuando nosotros anunciamos el Evangelio y solamente hablamos de salvación, muchos van a aceptar a Jesucristo, porque no van a querer ser condenados. Pero el Evangelio completo es reconocer el señorío de Cristo a favor de la vida de esa persona que está aceptándolo en su corazón. Su señorío es obedecer a sus principios. Su señorío es obedecer a su voluntad. Su señorío es obedecer a sus mandamientos. Por eso les leía el versículo 11 del capítulo 2 de Lucas, que dice que Él es el Cristo, el Señor. Su señorío va de la mano con el confiar en Él como Señor y Salvador. Él en su nacimiento se manifestó el amor de Dios al mundo con el propósito de darnos una vida eterna. Juan 3:16, uno de los versículos más conocidos del Evangelio, de lo que predicamos, nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En su nacimiento se manifestó el amor de Dios al mundo. ¿Qué hizo el Señor? Mandó a Jesucristo para que Él pueda venir y pagar el precio que para nosotros era imposible pagar. Para nosotros era imposible responderle a Dios o tratar de hacer obras que nos salven, sino que su amor fue manifestado para beneficio de nosotros. Si usted quiere acompañarme en su Biblia, Efesios 2. Versículo 4, otra manifestación más de su amor, según nos enseña la palabra. Pero Dios,
que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Su favor, su gracia inmerecida, nos alcanzó a pesar de la suciedad de nuestro pecado. Bendito sea nuestro Señor, hermanos. Era imposible para nosotros acercarnos a Él. Y aun cuando nosotros vivíamos en el pecado, Él que es rico en misericordia, con ese amor que nos amó, estando muertos nosotros en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Filipenses 2, versículo del 6 al 8, también nos da una implicación más del amor de Dios a favor de nosotros. Se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que dice: quien siendo por naturaleza Dios, su naturaleza al ser Dios, dice, no consideró el ser igual a Dios como algo de qué aferrarse. Por el contrario, dice, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El amor de Dios expresado a la humanidad es algo totalmente indescriptible a nuestras palabras humanas, porque es un amor divino, es un amor inexplicable, es un amor que muchas veces no se puede comprender. Y en ocasiones nos ha pasado que le hemos predicado el Evangelio a personas y no pueden creer cómo Dios los ha amado y ha hecho el sacrificio para salvarlos de un infierno, para salvarnos de una condenación eterna. A mí me ha pasado. Cuando muchas veces me miro al espejo o examino mi vida, y son esas palabras del mismo profeta que leíamos al principio: ¡ay de mí, que soy hombre pecador! Cuán misericordioso ha sido Dios de mandarlo a nacer a Jesucristo. Cuán amoroso y misericordioso ha sido Dios de mandarnos al Salvador, al Mesías. Su amor es expresado en su humillación, en su mirada a la humanidad, en saber en el camino en que íbamos a la perdición. Su amor ha sido expresado en el nacimiento de Cristo, que vino a alumbrarnos, que vino a traer luz, que vino a quitar toda tiniebla y todo velo de nuestra mente, de nuestros ojos y de nuestro corazón. Avanzo un punto más. Si quieren acompañarme ahora nuevamente a Juan. Juan capítulo 3. Y yo aquí en mis notas, y es el penúltimo punto, en mis notas puse que su nacimiento, el de Jesucristo, el del Mesías, nos habla de un nuevo nacimiento. En Juan capítulo 3, no lo vamos a leer todo, pero se encuentra que en una noche Nicodemo va a verlo a Jesús. Dice de noche porque él se escondía de otras personas para saber quién era este Jesús, aunque en realidad él, de acuerdo a lo que había visto, la palabra nos enseña que él reconoció que era el Hijo de Dios. Y Jesús le habla de un nuevo nacimiento. Lo dice en el versículo 3, lo dice en el versículo 5 y lo vuelve a repetir en el versículo 7. Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
versículo 5, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjense que la primera es, no puede ver y después no puede entrar. Está dando una misma referencia. Y en el versículo 7 le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El nacimiento de Cristo nos habla a nosotros también de un nuevo nacimiento. Jesús le habla a Nicodemo sobre un nacimiento espiritual, no un nacimiento físico. Todos conocemos la historia que Nicodemo le dice: yo volveré a estar en el vientre de mi madre. No, Él nos está hablando acá de un nacimiento espiritual. Se refiere a un nacimiento que es nuevo, y la palabra traducida también se puede interpretar no solamente como un nacimiento nuevo, sino también un nacimiento de lo alto, es decir, que viene del cielo. Os es necesario nacer de nuevo. Él le vuelve a decir en el versículo 7, hay una necesidad que el hombre necesita suplir para ver o para entrar al reino de Dios. Y esta necesidad no es algo que el hombre se da cuenta por sí solo, sino es Dios quien acusa y expone esa necesidad. Hermanos, si no hay un nuevo nacimiento en el hombre, es porque el nacimiento de Jesús aún no ha sido aceptado en ese corazón. ¿Por qué acabo de decir hermanos? Porque ahora voy a mencionar otra cosa. Amigos, ¿ha nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Hay lugar en tu corazón para Jesús? ¿Deseas nacer de nuevo? ¿Deseas recibir a Cristo como tu Señor, como tu Salvador? Su amor ya se ha manifestado. Su nacimiento nos ha otorgado múltiples bendiciones. Acérquese a Él en arrepentimiento, en fe, y permita que Él en su vida nazca el deseo de seguirlo fielmente, que en su vida nazca el deseo de acompañar su fe en Él, que en su interior pueda nacer Jesucristo, porque es necesario nacer de nuevo para entrar y para ver el reino de los cielos. Amados hermanos y amada iglesia, demos gracias a Dios en este tiempo por habernos escogido, por habernos elegido, por habernos hecho la obra salvadora y redentora por medio de Jesucristo. Alabémosle, glorifiquémosle, porque Él nos ha dado un Salvador. Un niño nos ha dado, un hijo nos ha provisto. Y si ustedes me permiten, quisiera terminar con unas palabras que escribí a modo de ilustración, poéticas tal vez. Bueno, usted después póngale la palabra que quiera. Y con esto culminamos. Entendiendo diferentes conceptos: luz, tinieblas, alumbramiento, que también nos da en un sentido de un nacimiento. Con esto lo leo y oramos. ¿Le parece? La oscura bruma de la noche ha sido disipada con el alumbramiento de tu nacimiento. La luz de este mundo en tinieblas se encendió en tu nacer. El Salvador ha nacido, bendito y glorioso Salvador, que has llegado para alumbrar nuestros ojos. Tu luz nos permite verte. Gracias por llegar, Salvador, porque si no hubieses encendido la luz, se nos era imposible llegar a ti. Tu luz ha iluminado nuestra mente y corazón para ver con claridad tu obra en la cruz. Gracias por nacer, glorioso Salvador. Has nacido al mundo pecador.
has nacido para darnos un nuevo nacimiento, un nuevo amanecer que brotará y florecerá en el corazón oscuro de todo aquel donde tu luz brille para salvación. Oramos, iglesia. Estamos en tu casa, Señor. Y acabamos de recordar tu promesa. Acabamos, Señor, de leer de tu promesa. Acabamos, Señor, de reconocer, Señor, que vos has provisto la solución a nuestro pecado. Aquello que nos condenaba, aquello que nos llevaba al infierno, aquello, Señor, que nos empujaba, Señor, a vivir una eternidad sin ti. Hoy reconocemos, Señor, que vos has hecho la obra, Señor, para beneficio de todo aquel, Señor, que desea aceptarte en el corazón, que llega a ti en arrepentimiento y fe. Quien quiera que nos esté viendo, Señor, quien quiera que esté aquí en este lugar y esté deseoso, Señor, de que tú nazcas, Señor, en su corazón, rogamos, Señor, que tu mismo Espíritu, Señor, que es el que convence de pecado, esté obrando en el corazón de esa persona. Que pueda abrir ese corazón, que se pueda arrepentir de sus pecados, Señor, y que pueda aceptarte como el Salvador, pero también como el Señor que desea gobernar su vida y su corazón. Amado Rey, la iglesia te da toda la gloria y te da toda la honra. Te bendecimos y te exaltamos. Te recordamos, Señor. Te recordamos una vez más, Señor, en nuestro corazón, para que tú seas exaltado y glorificado. Porque el nacimiento de Cristo, Señor, es para tu gloria, para tu honra, para tu exaltación, para tu alabanza. Y te agradecemos, Señor. Te agradecemos porque nos has dado ese Salvador. Bendecimos tu nombre, amado Rey.